Bien amigos, seguimos en la clase radio, la radio de Adeón Maldonado y bueno, seguimos de entrevista, de conversación. Ujú. Y en este caso lo vamos a hacer con Diego Bentancor, quien es integrante de la Asociación de Funcionarios de la Institución de Derechos Humanos. Y bueno, ellos vienen teniendo cierta relevancia por un tema de censura, vamos a decirlo así, Sí. que ha sucedido en estos días. Y bueno, ya estamos con Diego, sí, todavía no, pero justamente, digo, no solo ellos salieron a hablar sobre este tema, sino que también la Asociación de Profesores de Historia también salieron a hablar sobre este tema, pero ya estamos con Diego Bentancor, como les decía, de la Asociación de Funcionarios de la Institución de Derechos Humanos. Te damos la bienvenida y te agradecemos por estar en los micrófonos de la clase radio y la radio de Adeón Maldonado. ¿Qué nos puedes contar sobre este hecho de censura y capaz que un intento de no recordar la historia? Bueno, muchas gracias por el llamado, muchas gracias al programa y a la audiencia. Bueno, lo que les podemos contar es que nosotros estamos sorprendidos por esta decisión del Consejo Directivo. No la teníamos previsto, que iba a pasar algo así. Convocamos una asamblea extraordinaria cuando apenas nos enteramos de esta decisión y por decisión de las compañeras y de los compañeros hicimos esta declaración pública que ustedes estarán en conocimiento y varias organizaciones más y varios medios. Pusimos 2 carteles en la puerta de la institución y estamos protestando públicamente ante lo que consideramos que es una censura. Concretamente, ¿qué es lo que pasó? Bueno, un poco lo relatamos en el comunicado. La compañera que es coordinadora del sitio de memoria, que ingresó por concurso, que tiene una trayectoria en investigación histórica, en investigación de temas de memoria, es Virginia Martínez, realiza una planificación anual de un trabajo para este año 2024. Dentro de ese trabajo estaba la realización de estos podcasts. El Consejo Directivo aprueba esa planificación, termina el trabajo y los directores no toman la decisión de publicar los podcasts, como quien dice, diligenciar este trabajo realizado. Lo que ella presenta es un proyecto sobre la dictadura y sus antecedentes para la educación pública. Está bien tu pregunta. ¿Qué son los podcasts? Los podcasts son audios, ¿no? Como son los podcasts, donde se intenta, mediante testimonios de maestros, profesores, investigación histórica de varios historiadores de vasta trayectoria en el tema, con doctorados en la materia, la voz en off de Ana Prada, y la coordinación de todo este trabajo de Virginia Martínez, analizar, rememorar el proyecto político de la dictadura en cuanto a la educación pública. O sea, es un tema relacionado con la educación. Como estamos en este lugar que es la Institución de Derechos Humanos y un sitio de memoria a su vez, ¿no? El sitio de memoria recuperado es aquí el ex Servicio de Información de Defensa. En esos podcasts los divide en 3. El primero, que es el que está en el año 68, que se llama año 68, es el que los directores censuran. No están de acuerdo con ninguno de los. Primero es el que le genera como mayor rechazo, y bueno, a partir de anécdotas personales, ellos ven que faltarían miradas, les gustaría que se den otras miradas que no argumentan cuáles serían esas otras miradas, en qué historiadores se basan, en qué bibliografía, ellos no lo dicen. Lo que dicen es que les gustaría que hubiera otras miradas. El tema que deben partir del punto de la teoría de los 2 demonios, ellos, de que sucedió eso en la dictadura. Bueno, esa es una interpretación que ha estado en la vuelta. Nosotros no la pusimos en el comunicado, pero se puede llevar para ese lado también, ¿sí? Cuando uno empieza con que querés escuchar otras voces. Y no es un que no es un debate histórico, es un podcast de memoria. O sea, nosotros analizamos. No te escuchamos bien, Diego. Capaz que la conexión de internet. No sé si te podemos. Hola, sí. Hola. Sí, no te escuchamos muy bien cuando cuando ibas a hablar justo de que sí, que se piensa como que en la teoría de los 2 demonios durante esa época de terrorismo de Estado. Sí, esa es una interpretación. Nosotros preferimos no hacerla pública, esa interpretación, porque la asamblea se concentró más bien en el primer día en la sorpresa. Todavía no tuvimos una nueva asamblea para evaluar cómo están transcurriendo los acontecimientos.
pero se puede interpretar de esa manera, sí, porque nosotros acá estamos haciendo un podcast de memoria, o sea, no es Sí. un podcast, no es un debate histórico que podría ser a lo que lo quieren llevar los directores, pero si lo quieren llevar para ese lugar, hay que argumentar, hay que decir en qué autores se basan ellos, en qué bibliografía y cuáles serían esas otras voces que ellos pretenden que tengan que estar en los podcasts. Por ejemplo, se puede hacer un nuevo podcast de las mayorías silenciosas en la época previa al golpe de Estado, se puede hacer un podcast de la extrema derecha previo a la dictadura, de la guerrilla, de muchos temas se puede hacer. En este caso, el podcast del proyecto político de la dictadura, por lo cual, por lo menos para criticar hay que y es lo que falta. Como no hay argumentación, nosotros lo consideramos que es una decisión arbitraria. Justamente. Y al ser, además, como el trabajo está realizado, lo consideramos que es una censura. Claramente, Diego. Porque no se permite publicar ahora el podcast. Y la ciudadanía, con las entrevistas, con las cartas de solidaridad que van dando de la red de sitios de memoria, de Crisol, que son los expresos políticos, de los propios sobrevivientes que estuvieron aquí en el sitio Memoria Secuestrados, mandaron una nota de protesta para que se revise esta decisión. Pensamos que tiene que abrirse un ámbito de discusión y que se conozcan los podcasts y empezar a conversar de los podcasts. O sea, más que conversar de la censura, que se conozcan, que los juzgue la academia, la ciudadanía, y no los directores en la sesión de consejo directivo prohibiendo su difusión. Perfecto, Diego. Justamente también está bueno contarle a la gente que nos está escuchando que, como vos decías, el podcast que se censuró principalmente fue el primero de las 3 entregas que iba a tener este Sí. trabajo, que hablaba de la época de gestación del golpe, del pachecato, de los asesinatos de los mártires estudiantiles, Liber Arce, Hugo de los Santos y Susana Pintos. O sea, todo ese proceso político y social que llevó al golpe era lo que se retrataba en ese primer capítulo, que justo, digamos, es lo que está en disputa, digamos, en esa discusión. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el origen del golpe de Estado? Creo que eso es lo que les molesta a ellos, no ver su opinión sobre cuál fue el proceso que llevó al país al golpe de Estado, y eso es lo que les molesta. Pero ustedes ya venían teniendo problemas con el instituto, aparte de este caso de censura a Virginia Martínez, hace mucho tiempo, incluso en marzo, ¿no? Iniciaron un conflicto. ¿Cuáles fueron las razones y cómo es el clima, digamos, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Bueno, esto que vos me decís, lo último, coincido contigo. Lo que más molesta o lo que más censuran es el tema de los años previos al golpe de Estado. En el caso del podcast estamos hablando del tema de la educación, no es un análisis de todo el contexto, pero sí sabemos que en los años previos, por ejemplo, tenemos la ley de sitios de memoria que abarca desde el año 68, o sea, ya está reconocido que desde los años 68 al 84 es la época del terrorismo de Estado. La ley de sitios de memoria. También tenemos otros sitios de memoria, este no es el único sitio de memoria. Lo otro que tenemos en esos años, como vos dijiste también, ya tenemos muertes de estudiantes, tenemos comisiones en el Parlamento que analizan que en el Uruguay hay tortura. Bueno, tenemos una serie de acontecimientos que van generando el clima previo a la dictadura con las medidas prontas de seguridad de ese periodo histórico que se utilizaron en exceso, y es un Estado autoritario, por lo menos es un Estado autoritario en ese tiempo. Y en la educación hay destituciones, hay persecución, los podcasts no se difunden, no tenemos conocimiento de los podcasts, por eso estaría muy bueno conocer los podcasts y empezar a debatir los podcasts. Lo segundo que me decías, sí, nosotros venimos con problemas prácticamente desde la asunción de los directores. Las organizaciones sociales protestaron fuertemente cuando hubo un reparto político de la institución, o sea, los partidos políticos del actual gobierno decidieron que haya tantos directores por un partido, tantos por otro, y no le dieron lugar a la voz de las organizaciones sociales que reclamaban otra interpretación del artículo 39, de cómo se eligen. Cuando asumieron, sí es verdad que nosotros instalamos como sindicato una mesa de negociación, y los primeros tiempos los fuimos llevando en el ámbito de la negociación. Y después tuvimos problemas
como digamos, más internos y puntuales, o sea, con el mecanismo de prevención de la tortura, los hogares del INAO, con situación en las cárceles, no nos digamos públicamente, la Defensoría del Pueblo, las funciones de Contralor de la institución, y este suceso de la censura sería a la fecha el más grave de lo que nos hemos encontrado. Lo que también se intenta desde la voluntad política y quienes están al frente, estamos diciendo los políticos y los cargos de confianza que se ponen en las instituciones públicas, es también un intento de reescribir la historia. Digo, me parece que es muy importante el apoyo que recibieron justamente de la APU, de la Asociación de los Profesores de Historia. Hay apoyo de la Asociación de Profesores de Historia, de la Asociación de Historias del Uruguay, de Coordinación de Profes de Historia del IPA, bueno, como te decía, de la Asociación de Expresos Políticos del Uruguay, Crisol, de la Red Nacional de Sitios de Memoria, o sea, la red que nuclea todos los sitios de memoria, de la FIC, de los funcionarios de la Facultad de Información y Comunicación, de donde es docente Víctor Martínez, y me estoy olvidando de muchos, porque no estoy con un papel en mano para realizar una entrevista, ¿no? Pero la solidaridad que ha llegado es muy fuerte, tiene mucha argumentación, porque los comunicados que van llegando son comunicados sólidos también. Tenemos también la nota de los ex secuestrados que estuvieron aquí en el Servicio de Información de Defensa, o sea, ese es un mensaje muy importante, porque la Institución de Derechos Humanos es el primer sitio de memoria recuperado en Uruguay, el 27 de junio de 2018, y sobrevivientes que se han manifestado, que han enviado una nota al Consejo Directivo para que revean la decisión que tomaron y se conozcan los podcasts. Eso justamente, ¿se puede destrabar la situación y que se publiquen los podcasts? Bueno, nosotros enviamos ahora un comunicado interno en los días pasados para que revean la decisión y a su vez mostrándonos dispuestos al diálogo, y tenemos convocado para el día de mañana jueves a las 13 una instancia bipartita de negociación. No sabemos qué decidieron ellos ayer en el Consejo Directivo del día martes, que se reúnen, no nos han comunicado nada, estimamos que nos van a contar mañana jueves, y tenemos confianza en que con todas las notas que han llegado, las salidas en prensa, puedan tener un gesto de sentarse a negociar la manera en que los podcasts se conozcan y empezar a hablar de los podcasts y de planificación para el año 2025. No estaría mal que se dieran a conocer los podcasts, porque por lo menos la ciudadanía merece conocerlos, no importa si la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos está a favor y en contra. Yo creo que eso es una anécdota. Lo importante es que la ciudadanía toda pueda conocer el contenido de estas investigaciones, porque sobre todo Virginia Martínez es una voz súper autorizada, súper seria, y que ha sido sumamente reconocida por todos los trabajos que ha hecho sobre el pasado reciente. Diego, te agradecemos un montón, como vos decís, y como toda la Asociación de Funcionarios del Instituto. Esperamos que esto se pueda destrabar y que podamos conocer el trabajo de Virginia. Te agradecemos mucho por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado, y bueno, quedamos atentos a lo que pase mañana en la instancia de negociación, a ver si podemos destrabar esta situación. Bueno, te agradecemos mucho. Un abrazo. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Hasta luego. La Clase Radio.